Listo. Doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia, bienvenido a los especialistas de Ecuador en Directo. Carla Aro y Jaime de la Cruz le dan la bienvenida desde Estados Unidos. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo después de algún tiempo también ausente de los medios, pero ya está un poco recuperado, veo, doctor. Lo veo con una cara bastante sonriente después de esa intervención que tuvo hace pocos días. Bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, estimado Jaime, Carlita, Gustavo, un saludo cordial, en realidad a los tiempos, pero estamos con los mismos ánimos de lucha, de trabajo y de seguir adelante, con actitud positiva. Así tiene que ser. Esa es la actitud, doctor. Con mucho ánimo, con mucho empuje. Quiero empezar con la última pregunta que le hacía al economista Andrés Arauz respecto a la revelación de los chats del caso Encuentro que hizo ayer la fiscal general del Estado. ¿Qué criterio merece? ¿Por qué la fiscal saca recién estos chats? ¿Será que se vio obligada después de las acusaciones que hace Ronnie Aleaga con ella, donde han mantenido conversaciones desde hace mucho tiempo atrás? No, yo creo que esto es una estrategia planificada desde hace algún tiempo. Yo ya lo venía diciendo. Yo ya tengo tanta experiencia en esto del sistema judicial, en esto del manejo de la política. He estado los últimos 40 años en el sector político, así es que conozco todas las estrategias, sobre todo las estrategias sucias, las perversas. Así es que yo ya decía de que todos estos procesos de investigación desde la Fiscalía irá abriendo la fiscal, porque niega todo a pretexto de que se esté en investigación, etcétera, pero irá abriendo los chats, irá abriendo lo que encuentra en los celulares, según su conveniencia, especialmente la conveniencia política, no la conveniencia judicial para investigar la verdad. Recuerdan que antes de la campaña anterior, en el año 2003, yo por el mes de febrero del 2003, yo anticipé de que antes de la campaña iba a haber algo grave. Sucedió algo grave. Anticipé que de esa actitud, algo grave que iban a sacar, culparán a quienes estén imposibilitando o poniendo en riesgo el triunfo de la derecha y del neoliberalismo en el Ecuador. Sucedió. Ya viene la campaña política. Este momento ya estamos a menos de un mes de la consulta popular, así es que es planificado ir sacando de a poco estos chats. ¿Por qué a la fiscal no le obligamos a que publique todo? Que ya no sea novedad lo que ella está diciendo, que abra la investigación, que abra todas las pruebas que ella tiene y que le indique a la ciudadanía con tiempo para leerlo, meditar, planificar, lo que sea. Pero sacará estas cositas estos días hasta la consulta popular. Luego viene la campaña política y acuérdense, grábele lo que les estoy diciendo. Creo que todas estas entrevistas quedan grabadas. Días antes de las elecciones, en el mes de febrero del 2025, aparecerán nuevas sorpresas. Aparecerán testigos protegidos. Aparecerá alguien que ahora está siendo procesado, aparecerá como testigo protegido de la Fiscalía porque va a dar revelaciones novedosas. Acuérdense de eso. Entonces, aquí no hay una búsqueda de la verdad como todo proceso judicial debe ser. Aquí lo que existe son estrategias políticas para destruir a alguien. Por lo tanto, lo que yo siempre vengo diciendo, estamos viviendo un sistema de justicia al servicio de los intereses políticos. No vivimos un sistema de justicia al servicio de la búsqueda de la verdad, de lo que realmente pasó, de cómo investigar un delito, de cómo sancionar a los culpables. No, nuestra justicia en el Ecuador está al servicio de los intereses políticos del poder de turno. Eso es todo. Así es que no nos sorprenda que ya nos saquen un chat, creo que son 30 hojitas que ha liberado la fiscal. No nos sorprenda que ahí estará
acusando a alguien, no lo he leído yo todavía esos chats, pero debe estar con algún interés político, quizás por esta reacción ante lo que el ex asambleísta, que nombre es Johnny Ariagues, ¿no? Ha manifestado. Entonces, la fiscal tiene un equipo de comunicación muy estratégico. Veo que tiene un buen equipo de comunicación que lanza estas perlitas cuando le conviene a ella, no cuando le conviene a la búsqueda de la verdad dentro del proceso judicial. Correcto, doctor. Pasemos al tema de la inseguridad, de lo que justamente ayer hablábamos vía telefónica. Doctor, ¿cómo analizar? El presidente de la República nos vive diciendo que no hay que arriesgar lo logrado con el tema de la consulta popular, en el tema de seguridad. Yo no sé qué es lo que se ha logrado en el tema de seguridad, pero por lo menos nosotros, de acuerdo a estadísticas que han publicado varios medios de comunicación en el país, nos muestran que en Guayas se ha quintuplicado el tema de las extorsiones, de la vacuna y una serie de situaciones de inseguridad. Él nos habla de que el país está más seguro. ¿De qué manera está más seguro el país ahora? No, ahí yo tengo una lectura que lo vengo anticipando desde hace algún tiempo. No se va a combatir la inseguridad, no se está combatiendo la inseguridad. Actualmente vivimos un momento de sueño, de engaño a la ciudadanía, indicando que ha bajado los índices de inseguridad, de que ha disminuido los asesinatos, pero estamos en una sociedad militarizada. Por Dios, estamos en guerra supuestamente, como dice el presidente. ¿Cómo no va a bajar momentáneamente los índices de inseguridad y las muertes violentas? Momentáneamente. Esto quiero aclarar. Pero la inseguridad no se va a terminar en el Ecuador porque no se está combatiendo como debe combatirse, es decir, técnica y estratégicamente. Me explico. Todo el tema de la inseguridad, ya ahora está más claro que antes, tiene un solo escenario. ¿Cuál es? Que toda la inseguridad es consecuencia del narcotráfico y de la pobreza. Hace 6, 8 meses, un poco más, yo anticipaba de que vamos a pasar por 3 escenarios. Muy rápido lo voy a decir. El primer escenario, el escenario de la angustia, el escenario de la desesperanza. ¿Qué significa eso? Que un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, planifica estratégicamente la pobreza. Es decir, hay una pobreza planificada. Van a decir, o sea, que desde el Estado planificaron de que haya pobreza. Sí, señor, desde el gobierno de Lazo. Y antes de que vayamos a este escenario, yo ya lo anticipé. Entonces, con el escenario de la pobreza, ¿qué significa? Menos empleo, menos salud, menos educación, la gente no tiene ni siquiera para las medicinas, va a los hospitales, no hay quien le atienda, se destruye el sistema público de atención social, ¿no es cierto? Entonces viene la angustia, la gente sin trabajo, sin dinero, no tiene para comer, se desespera. Ese es el primer escenario creado estratégicamente por la derecha aquí y que ya ha sucedido en otros países del mundo. Segundo escenario, el escenario del miedo. ¿Qué pasa? Se fortalece desde el Estado. Y yo dije una frase que ustedes no se han de haber olvidado. La inseguridad es una estrategia política de Lazo. Y se cumplió. ¿Por qué? Porque viene el escenario del miedo. ¿Qué significa? Crece el narcotráfico, crece la violencia, crecen los muertos, crecen los sicariatos, crece el crimen, planificadamente. Como el primer escenario, el escenario del miedo también es planificado. Es decir, desde el Estado se utiliza el narcotráfico para crear este escenario del miedo. Ya hay 80 muertos diarios. La ciudad se desespera, la ciudadanía y la sociedad pide que alguien actúe, que alguien le salve. Ahí viene el escenario del terror, ¿no es cierto? Donde todo vale, donde viene la política de la represión, donde sacan al ejército y a la policía a las calles a reprimir a los delincuentes con el aplauso de la ciudadanía.
Entonces, se han configurado estos 3 escenarios. Ahora nos dicen que se inventan esto de la guerra interna, ¿no es cierto? Que estamos en el Ecuador, estamos en una guerra interna. Y es aplaudido el señor presidente de la República porque saca al ejército a las calles. El ejército sale, mata, tortura y detiene ya dicen que pasa de 11,000 detenidos. Pero ¿por qué digo que no va a terminarse la inseguridad? Por 2 razones muy simples. Las causas de la inseguridad no se están combatiendo. ¿Cuáles son las causas? El narcotráfico y, en segundo lugar, la pobreza. Al narcotráfico se lo está fortaleciendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿habrá disminuido las exportaciones de droga a Estados Unidos y a Europa? No, se han incrementado, pero eso no es noticia para los medios hegemónicos. ¿Ha disminuido la pobreza en el Ecuador? No, ha incrementado, hay más desempleo, se está destruyendo más los servicios públicos. Entonces, esta guerra interna inventada, porque la lucha normal contra el delito, contra la delincuencia, no es ninguna guerra en ningún país del mundo, es una lucha normal que tiene que dar todo Estado para darle seguridad a la ciudadanía, pero no hay ninguna guerra interna, eso fue inventado. Esta guerra interna solo tiene un propósito: profundizar el sistema neoliberal y la derecha, profundizar el fortalecimiento del sector privado y desmantelar el sector público. Es decir, lo que se va a provocar ahora es, a pretexto de esta guerra, crear el escenario propicio ecuatorianos, crear el escenario propicio para la privatización de los activos nacionales y para crear leyes, como se ha pasado estos 2 meses. Ya tenemos 5 leyes económicas urgentes aprobadas. ¿Qué tienen esas leyes? Por Dios. Primero, condonación y perdón a los grandes deudores al Estado, es decir, a los grandes grupos económicos. Segundo, ¿qué tiene esa ley? Creación de impuestos como el IVA. Tercero, tiene esa ley, esas leyes, el fortalecimiento del sector privado y el desmantelamiento del sector público. Acaba de aprobarse la proforma presupuestaria con reducciones drásticas en salud, en educación y en seguridad. Miren ustedes, entonces, con este escenario de la guerra interna y de la lucha contra la inseguridad, lo único que se está creando es el escenario propicio para el fortalecimiento del capitalismo, el fortalecimiento del neoliberalismo en el Ecuador. Y solo para terminar esta pregunta, tengo aquí en mis manos este hermoso libro que se llama La doctrina del shock, de Naomi Klein, que todos deben leerlo. Es canadiense, obviamente, es del sistema capitalista, pero ella desnuda las barbaridades y los crímenes del capitalismo. Y mire lo que nos dice Naomi Klein en este libro que escribió hace más de 15 años. Algo que está pasando en el Ecuador. Mire qué dice Klein. Dice, el capitalismo emplea constantemente la violencia y el terrorismo para irse contra el individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino hacia la libertad, se aprovecha de las crisis de inseguridad y de miedo para introducir impopulares medidas de choque. Todo lo que está sucediendo en el Ecuador. Y termina diciendo esto, miren. Finalmente queda un único protagonista. Las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voracidad despiadada de los nuevos dueños del mundo. El conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quienes los desastres, la inseguridad, las guerras internas y la inseguridad del ciudadano son el siniestro combustible para la economía de shock. Lo que está pasando, lo que está sucediendo. De todas las... Así que todo, doctor, sí. Casi que todo esto ha sido planificado, tal vez, ¿no? Usted en algún momento lo dijo ya en este programa, que desde el gobierno de Lenín Moreno se planificó todo lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. Lo dije antes, ni siquiera que sea candidato el señor presidente actual. Lo dije. ¿Y por qué lo presentaron a él como el Salvador, como el Mesías? O sea, Moreno
destrozó todo. Hizo lo que hizo para que la gente crea que todo lo que se había construido antes, lo que se hizo en el gobierno de Correa, estaba mal hecho y que todo era corrupción, sobreprecios, en fin, una serie de acusaciones que hasta el momento no prueban nada. Vino Guillermo Lasso también con el discurso de acusaciones del narcoterrorismo, narcodelincuencia, narcopolíticos. Se presenta Daniel Noboa como el Mesías que venía a salvar el Ecuador. Y nos tiene casi que con el mismo discurso de Guillermo Lasso, porque yo ayer lo veía, que incluso ya ahora empieza a usar hasta las chaquetas de las Fuerzas Armadas, se pone la gorra de los militares o de los policías, para decir que él está combatiendo la inseguridad. Pero en realidad vemos que recrudece, porque solo en Santa Elena el fin de semana, si no me equivoco, hubieron 9 asesinatos. En playas, en Guayaquil, en todo el sector de la costa ecuatoriana, más violencia. Pero el presidente vive tirándose flores y los medios tradicionales, la caja de resonancia del gobierno, también justificando lo que dice el presidente de la República. Sí, mi querido Jaime, el discurso es el mismo. No porque le haya copiado Noboa a Lasso y Lasso a Moreno, no. Este es el discurso desde la Embajada Norteamericana. Este es el discurso desde la Central de Inteligencia Americana, ¿no? Así es que nosotros, en este país, que es tan sometido a las políticas beligerantes y belicistas de Estados Unidos, copia textualmente. Mire, yo ayer escuchaba por audio, no vi la cara de alguien que decía: protestamos contra la violencia en el Ecuador. Es imposible de que una alcaldesa haya sido asesinada. Y me sorprende cuando el que daba la declaración era el embajador de Estados Unidos. Yo creí que era el comandante de la policía, parecía que debía ser la ministra de gobierno, era el embajador de Estados Unidos, protestando por la violencia en el Ecuador y diciendo que no va a permitir más violencia. Claro, enseguida asoma regalándole un avioncito al Noboa, ¿no? Yo digo, en vez de traer ese avión acá para cuidar la seguridad del Ecuador, ¿por qué no tienen esos aviones en Estados Unidos y cuidan sus fronteras? Es una cosa. La segunda cosa, la pregunta que me hace también, Jaime, es ¿cómo vamos a decir que es un Ecuador más seguro cuando cuántas muertes ha habido estos fines de semana? Entonces, uno se pregunta, hubo más muertes de este fin de semana y estamos a 3 semanas de la consulta popular. ¿Qué salió a decir Noboa inmediatamente de las muertes? Ecuatorianos, para eso tienen que votar sí en la consulta, para que ya finalmente termine esto. Y vea algo que le enseñaron bien bonito al Noboa. Dice, no estamos terminando la guerra contra la inseguridad. Estamos comenzando esa guerra. Miren, analicen el mensaje que le enseñan a este señor, porque ese hombre no tiene idea para él por sí solo dar una explicación. Si no le ponen el teleprompter del texto al frente, el señor no sabe ni saludar. No tiene no articula una frase para saludar. Tienen que poner el texto, el teleprompter para que hable. Pero eso sí, los medios de comunicación no firman el teleprompter que está frente a este presidente. Entonces sale a decir, mataron a una alcaldesa, hay 8 muertos acá en Santa Elena, han emboscado a unos policías, hay policías heridos, por lo tanto, ecuatorianos tienen que votar sí en la consulta. Miren cómo utiliza esas cosas. La derecha es así. No tienen escrúpulos. Yo vengo diciendo una frase desde hace más de 2 años. Estos son capaces de matar a su madre con tal de mantenerse en el poder para beneficiarse del programa económico que tienen a favor de las élites. Créanme, ecuatorianos, el gobierno de Lasso como el gobierno de Noboa no tenían y no tienen un plan de gobierno para sacar al Ecuador de la crisis. Lo único que tienen es un plan de negocios. Un plan de negocios para su élite. ¿Cuántos miles de millones se han embolsicado solo en estos 4 meses de gobierno de Noboa?
Vayan a ver cuántos miles de millones de dólares se meten en sus bolsillos. ¿Cómo es posible, ecuatorianos, que la familia que más debe impuestos en el Ecuador, que los grupos económicos que más evaden impuestos en el Ecuador, ellos sean los que ponen impuestos a las clases populares? Se pueden imaginar, pero aquí está el problema, mi querido Jaime. Tenemos una sociedad anestesiada, una sociedad paralizada por la información distorsionada de los medios hegemónicos de comunicación. Vayan a ver la propaganda cínica y desvergonzada que hace Teleamazonas y Ecoavisa a favor de la consulta. ¿Eso se va a imputar al gasto por el sí? ¿Ah? No, aquí en el Ecuador no pasa nada. En este país puede suceder las cosas más trágicas, que no todo se justifica. Recuerden la política de comunicación de Goebbels, el ministro de comunicación de Hitler. Recuerden cómo engañaba a las masas. Y recuerden que Hitler tenía más del 96% de popularidad en las masas. ¿Cómo? Engañando, mintiendo a la ciudadanía. Ahora, mira lo que está pasando, porque aquí están unas políticas fascistas muy claras. Les están sacando sangre a los detenidos, a los 11.000, 12.000 terroristas que se llaman, para crear lo que ellos están llamando en la policía la perfilación criminal. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Eso sucedió con Hitler, porque de la sangre de los judíos decían que son ladrones, homosexuales, que son criminales, que tienen la tendencia a cometer barbaridades. Eso nos van a decir acá. ¿Cuáles son los patrones en los que se están fundamentando? El racismo a los afrodescendientes, están a los indígenas, perfilación criminal para la gente de los barrios populares. Entonces, mi querido Jaime, no es que el país está más seguro. En este momento estamos viviendo una militarización. El rato que se termine el estado de excepción, florecerá nuevamente la inseguridad y el delito. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que el narcotráfico no se está combatiendo. Por la simple razón de que el lavado de activos no se combate. Si no se combate la base económica y la base financiera de las grandes mafias, que es el lavado de activos, no se combate el delito. Y segundo, mi querido Jaime y ecuatorianos, no tenemos un país más seguro, actualmente, porque no se ha combatido la estructura criminal. Se dice que en el Ecuador hay un crimen organizado, delincuencia organizada, cierto es. Pero el crimen organizado significa una estructura piramidal y militar de organización. Pero en el Ecuador solo se ha combatido al piso, es decir, al primer nivel del crimen. ¿Quiénes son? Los descamisados, los muchachos pobres, humildes que forman parte de estas bandas, los sicarios, los que no tienen ningún escrúpulo en coger un arma y matar porque el Estado les abandonó, muchachos de 16 a 20 años, 21 años. A ellos han combatido. Y lo segundo, el tercer nivel, no. Me explico, les han combatido solo a las bases del narcotráfico, pero el narcotráfico, para continuar trabajando en su estructura criminal, tiene que ir a los puertos para exportar la droga. ¿Qué ha hecho Noboa para fortalecer los puertos? Señor Noboa, cuéntenos, ¿qué ha hecho usted para fortalecer la seguridad en los puertos? Ha comprado un escáner. Ha puesto un escáner en uno de los puertos privados, muchos de ellos de propiedad de su familia. ¿Está asegurando los puertos para que no haya exportación de droga? ¿Cuántos cientos de toneladas de droga han encontrado en la exportación de cajas de banano? ¿Cuántos cientos de droga han encontrado en Europa? ¿Ha hecho algo? No. No, señor Noboa, no ha hecho nada, no nos venga a engañar, no le vea la cara de pendejo a los ecuatorianos. Ha hecho algo para fortalecer la frontera. Ha puesto un radar en la frontera. No lo va a poner. ¿Por qué no van a combatir el narcotráfico? Porque es el negocio que más rentas, que más beneficios económicos y que más ganancias deja a los grandes grupos de poder económico, a los banqueros, porque ahí se lava el dinero, en los bancos, se lava el dinero en las inmobiliarias, se lava el dinero
en las compañías bananeras, se lava el dinero en las compañías de construcción, se lava el dinero en las compañías exportadoras y en las compañías comerciales. Ahí se lava el dinero. Entonces, ¿les conviene a la derecha y al neoliberalismo combatir el narcotráfico? No, tienen que fortalecerlo para seguir creando el escenario del terror y del miedo. Acuérdense, ecuatorianos, termina la consulta, pasará unos meses sin estado de excepción, unos mesecitos, hasta que venga la campaña política en octubre, noviembre. Nuevamente habrá unas muertecitas por ahí, habrá violencia planificada y nuevamente saldrá el señor Noboa. Ha comenzado el crimen, ecuatorianos, apóyenme porque voy a decretar nuevamente el estado de excepción. Salgan los militares a las calles y nuevamente estado de excepción. Es decir, en un estado democrático vamos a vivir en un estado de excepción permanente. Oigan esto, vamos a vivir en un estado de excepción permanente hasta las elecciones del 2025. Entonces a la ciudadanía le tienen engañada, anestesiada. Tenemos una masa paralizada que no le importa nada. Vea, le subieron el IVA al 15%, no me importa. Antes de que me vengan a extorsionar, prefiero pagar 3 puntitos nomás, ¿no? Vean, señores, van a privatizar el Banco del Pacífico, no me importa. Vean, señores, acaban de entregar todo el territorio ecuatoriano a las compañías mineras de Canadá. Noboa vino vendiendo en Canadá casi todo el territorio ecuatoriano. Solo le faltaba sacar un papelito que diga ahí, vendo país con vista al mar. ¿Por qué vienen entregando todo? Y ahora a sangre y fuego van a imponer la explotación de las minas en el Ecuador. ¿Por qué? Porque su hermanita, la tía del señor Noboa, las empresas Novis, las empresas de Noboa, tienen acciones, tienen compañías y tienen intereses en la explotación minera porque son parte de las transnacionales mineras de Estados Unidos y de Canadá. Así de sencilla es la cosa, pero el pueblo no reacciona. Yo tengo la confianza de que el viento vuelva a soplar a favor del pueblo, reaccione el pueblo a los ecuatorianos, termine esa anestesia que le están metiendo los medios hegemónicos en las venas y finalmente digan, no, la derecha nos está acabando con todo, se está llevando el país en peso, ecuatorianos, se están llevando el país en peso, despierten. Esta consulta que nos mete es otro pretexto, solo para decir, ecuatorianos, tengo 80% de apoyo y vienen las privatizaciones, vendrá la terminación de los subsidios, subirá la gasolina. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Doctor, un gusto saludarlo. Efectivamente, ¿no? El gobierno nos vendió, digamos que una, entre comillas, cierta seguridad, un ambiente de seguridad que ya vemos que no existe, ¿no? Con este fin de semana nos dimos cuenta que no existe. Pero, ok, no hay seguridad en el país y yo creo que usted lo acaba de corroborar porque nunca ha habido plan Fénix, ¿no? Eso simplemente fue una estrategia de marketing que él usó ya en la segunda vuelta de la campaña electoral para decirle a la gente que sí tenía un plan. Si ese plan no existe y si nos tienen al pueblo ecuatoriano sometido, envuelto entre estrategias de campaña, ¿cuál es la salida a la inseguridad? Porque también hay una parte de la población que clama seguridad, pero no vemos la salida. ¿Cuál es la verdadera salida a este país destrozado, a este país lleno de sangre? Eso es lo que queremos saber, es lo que queremos ver, hacia dónde encontramos esa luz, dónde encontramos ese camino, que no lo vemos. Carlita, usted me hizo una pregunta con mucha angustia, es la angustia que tiene la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? No hay plan de seguridad. Estimada Carlita, estimados ecuatorianos, no hay tal plan Fénix. Desde la Asamblea se ha pedido que nos digan al menos cuál es la estructura del plan, las metas, díganos que no hay tal plan Fénix. Nos cuentan que dicen, es que esto es por seguridad, no podemos difundirlo. Todo es el tema de seguridad y la reserva. ¿Hasta qué punto un plan puede ser reservado? Usted que es experto en esos temas. Porque ese mismo cuento nos dijo el presidente Lasso, y es lo mismo que nos dice Daniel Noboa, que nos dice su ministra Mónica Palencia. ¿Hasta qué punto usted que es experto? O sea, ¿qué es lo que puede decir de un plan o de un verdadero plan en el caso de que existiera? Que no existe, por supuesto. No existe el plan. Primera conclusión, no existe el plan. Eso es un engaño, una mentira.
una mentira cerdosa, una mentira terrible que le hacen a los ecuatorianos. En segundo lugar, ¿hasta qué lado puede ser reservado? No, el plan de seguridad que más adecuadamente funciona es el plan en el cual la ciudadanía tiene inmiscuencia, que la ciudadanía lo conozca, que la ciudadanía lo apoye. O en el que participe. Y tercero, Carlita, un plan, este es el grave problema, que creen aquí y les han metido a los ecuatorianos la gran mentira, como Goltz mintió con Hitler a Alemania, de que el mejor plan de seguridad es el plan donde interviene la fuerza y los militares. Entonces todo va en base a que los militares salgan a las calles. Ese es el plan. Ese es el único plan que tiene. Sacar a los militares a las calles. Entonces, ¿por qué no hay un plan público para que la ciudadanía y la sociedad lo apoye? Porque un plan de seguridad tiene que ir principalmente fortalecido desde la base de políticas sociales. Es decir, el Estado tiene que decirme, este es el escenario de violencia, las causas son estas, las principales causas, como yo le he dicho, es el narcotráfico y la pobreza, y estas son las estrategias. ¿Para qué? Para terminar con el narcotráfico y para terminar con la pobreza. Para terminar con el narcotráfico se debe tener una política clarísima, una política criminal de destruir al narcotráfico y principalmente lavado de activos. No puede haber política de seguridad para terminar el lavado de activos, Carlita y ecuatorianos, porque los beneficiarios de eso son los bancos y las grandes empresas. Entonces no puede, la derecha no le puede meter a usted un plan para impedir los grandes negocios de los banqueros y de los empresarios. Tercero, el plan de seguridad funciona cuando al Ecuador le sacan de la pobreza, es decir, cuando se eliminan las causas sociales del delito. ¿Cuáles son las causas sociales del delito? La pobreza, la falta de empleo, la falta de salud, la falta de educación. ¿Cómo puede haber un plan de seguridad que fortalezca la política social cuando le disminuyen el presupuesto para las universidades, Carlita? Vea, ecuatorianos, por Dios, solo piensen esto. A las universidades le quitan 96 millones, algo así. Unos dicen 80, 96. Estaba viendo la proforma presupuestaria, es 90 millones aproximadamente. Le quitan a las universidades. Con eso las universidades no pueden crear más aulas, más profesores, no pueden contratar más infraestructura para dar más cupos, ¿no es cierto? Pero al mismo y eso hace que el libre ingreso a la universidad que propuso también el presidente Noboa sea otra de las falacias, otra de las mentiras, y volca a los jóvenes a las calles. Y ahí son foco para que estos grupos delincuenciales los atraigan. Es como una cadena. Y sabe que usted me decía, doctor, la veo preocupada. Sí, ya empieza esa preocupación porque esa sensación que nos dieron de seguridad, yo creo que ya se les empieza a caer la máscara, ¿no? Ya el disfraz se lo empiezan a sacar. Pero no vemos salida. Ese es el detalle, que no vemos una salida. Sí, sí hay salidas, Carlita, ya le voy a decir, porque no quiero olvidarme de esta tragedia terrible que significa que le quiten 96 millones a las universidades y como usted dice, Carlita, eso impide que haya más cupos, los muchachos bachilleres no van a entrar a la universidad, tienen que se terminan siendo presa fácil de los grupos organizados criminales porque les reclutan. La base social del crimen organizado está en los sectores populares. Pero vea, ¿cuál es la tragedia, Carlita y ecuatorianos? Le quitan 96 millones de dólares a las universidades y causa este problema social que estamos conversando. Pero por otro lado, las empresas del señor presidente, de la familia del presidente, no le paga al Estado los 120 millones que debe. Y no es que debe 120, los 120 es una deuda confirmada. O sea, es decir, ya el SRI confirmó, ya no hay apelación, ya no hay nada, ya solo tiene que pagar, ya más de año y medio está confirmado. Hasta ahora no paga, ¿no? Entonces el señorito está ahí de presidente para alcahuetear y para ser cómplice del no pago de los impuestos de su familia. Entonces, no hay plan de seguridad si es que no existe políticas públicas que impliquen inversión en el sector social. Por lo tanto, no hay plan de seguridad en el Ecuador.
Lo único que hay es una estrategia de sacar a los militares para convencerle a la ciudadanía que está combatiendo contra los delincuentes. Pero yo pregunto, si es que mañana dejamos el estado de excepción y los militares vuelven a los cuarteles, va a ver cómo comienzan nuevamente las muertes. Es que no necesitamos ser adivinos. No se ha combatido la base del delito. No, estamos combatiendo solo a la parte más pobre, más endeble. Han metido 11,000 chicos pobres en la cárcel y le están acusando de terrorismo. Pero esos 11,000 son fácilmente reemplazables. Afuera hay más de 100,000 muchachos listos para matar, listos para entrar al crimen organizado, a cambio de que les paguen unos $300 mensuales, a cambio de que les paguen $100 por un sicariato, a cambio de que les den una moto, de que les den comida. Entonces no se está combatiendo, no hay plan de seguridad. El plan de seguridad es un plan de estrategias políticas sociales. Eso es un plan de seguridad. El traer a los militares no es seguridad. No le mientan a los ecuatorianos. Un plan es integral, estructural, donde implica inclusive cambiar el sistema de justicia, donde implica cambiar el sistema económico. Ese es un plan contra la inseguridad, no sacar militares para que metan 11,000 muchachos a la cárcel. ¿Dónde están esos 11,000 muchachos? No sé si ustedes como periodistas sepan. Yo he averiguado. No, es la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Dónde están todos estos aprendidos? Doctor, con esta pregunta le doy paso a mi compañero Gustavo Jiménez. Bueno, la narcopolítica, el narcoterrorismo, como todas estas denominaciones que se le está dando que se han inmiscuido en el Ecuador, sin duda alguna se está dando. Y usted conoce muy bien ese tema. Pero alguien que ha tomado un papel preponderante en estos momentos es justamente la fiscal general, ¿no? Ya hemos visto lo sucedido y los acontecimientos que se han dado dentro del caso Metástasis y luego el caso Purga, donde involucra también a personajes muy reconocidos de la política ecuatoriana. Esta limpieza que hace la fiscal, desde mi apreciación y de algunos otros analistas, algunas veces sesgadas, porque para una cosa hay celeridad, para otra no, para una se sigue el debido proceso, hay prisión preventiva, para otros no, se da en este país. ¿Usted cómo ve la actuación de la fiscal en estos momentos con respecto a estos dos casos? Y ¿realmente se está empezando a limpiar los movimientos, los partidos políticos, o es otra estrategia más? Gracias, buena pregunta, Carlita, pero no quiero olvidarme la última pregunta que me hizo anteriormente. ¿Hay alguna salida para tanta angustia, para tanta desesperación, para tanto engaño? Sí. Yo creo que la salida es quitarle el poder a la oligarquía. Es que la oligarquía solo tiene el poder para sus negocios. Ecuatorianos, entiendan esto. Quieren un país más seguro. Quieren un país con mayores políticas sociales, con mayor empleo, con mayor educación, con mayor salud. Hay que quitarle a la oligarquía el poder. Porque desde que la oligarquía está en el poder, como sucedió antes también en el año 80, 85, 84, las políticas sociales se despedazan en el Ecuador. No hay inversión en educación, salud, etc. Por lo tanto, la única estrategia, la única salida que existe actualmente en el Ecuador es promover una nueva forma de vida en el Ecuador, una nueva forma de hacer la política. La sociedad ecuatoriana está enferma, totalmente enferma, y hay que sanar ese alma de odio que nos metió la derecha contra el progresismo. Yo tengo una confianza, Carlita, de que las cosas pueden cambiar si es que el progresismo se une en el Ecuador. Si toda esa gran vertiente de fuerzas progresistas que vayan desde el centro hacia la izquierda, donde se unan los movimientos indígenas, la CONAIE, el Partido Socialista, pero los socialistas realmente de verdad, los que queremos un cambio, una sociedad más equitativa, desde los socialdemócratas, que para mí son un poco de derecha. Yo no soy socialdemócrata, soy un socialista democrático, que es muy diferente. Entonces, sí hay la salida. Pero yo veo de que la derecha está muy unida.
Ese es el grave problema. La derecha se une porque tiene un solo interés, acumular dinero, ¿no es cierto? Sus enormes fortunas ir incrementando, ese es el único interés de la derecha. Este presidente extremadamente rico, multimillonario, no tiene la menor empatía con el sufrimiento de la gente. ¿Qué le importa que haya niños que se acuesten sin comer? ¿Qué le importa que haya niños que mueran con una enfermedad curable? No les importa nada, solo les importa su negocio. Entonces yo sí tengo una esperanza de que el Ecuador despierte, de que el Ecuador vea que la oligarquía, la derecha, no son la solución para sus problemas. No voten por sus verdugos. Frente a eso, la otra pregunta que usted me hace, Carlita, ¿qué pasa con la Fiscalía? ¿Cómo se está viendo esta actitud de la Fiscalía? Yo creo que la justicia y la Fiscalía lo único que ha servido es para las revanchas políticas. La señora fiscal fue ahí a cumplir un solo trabajo, una sola orden que le dieron. Vaya y acabe con el correísmo, vaya y acabe con el progresismo, que nunca más los correístas o un pseudo izquierdista o alguien que se tilde de progresista llegue al poder, nunca más. Esa fue la estrategia. Yo estaba dentro, conozco. Entonces, ¿cómo veo yo el tema de la justicia? Hay cosas vergonzosas que realmente pasan, que la fiscal lo ha revelado, es verdad, pero ha escondido, a pretexto de esta revelación, ha escondido las causas mucho más graves, mucho más graves. Entonces, hay una justicia selectiva, rápida para los enemigos políticos, inmediatamente hay allanamientos, inmediatamente hay prisión preventiva, ¿no es cierto? Inmediatamente se les encierra, inmediatamente se les hace fugar a algunos para después darles el mote de prófugos. Los prófugos, ustedes ven en Teleamazonas y en Ecuavisa cuando hablan de alguien y dice la persona no está detenida, pero si es alguno del progresismo correísta, enseguida el prófugo de la justicia. Entonces, es una estrategia bien planificada esto. Por lo tanto, yo veo que la justicia en el Ecuador ha caído al fondo. Es necesario una reconstrucción completa del sistema de justicia. Ya, tal como están las cosas, no funcionan. Se agotó el modelo. Es que en el Ecuador somos tan estúpidos, créanme, verá. En países muy cercanos, yo he estudiado en muchos países de América Latina y de Europa y he visto la justicia. Yo fui vicepresidente del Centro de Justicia de las Américas, a mí me designó la Asamblea General de la OEA para el Centro de Justicia de las Américas y recorrí América viendo qué pasa con su justicia. Y el Ecuador es el país de los más atrasados que hay. Miren, solo les doy un ejemplo. Aquí usted quiere ser juez civil, penal, o sea, participa en un concurso público, gana, entre comillas, gana el concurso y al segundo día está sentado tras del escritorio administrando justicia. Bárbaro. Vean qué pasa en Europa, en Chile. Se convoca para un puesto en la escuela judicial, si quiere ser juez, fiscal o defensor. Usted gana un puesto luego de un concurso público transparente, allá sí honesto. Aquí los concursos no sirven para nada, todo es amarre. Entonces usted gana un concurso y entra a la escuela judicial. La escuela judicial, como yo propuse en el Código Orgánico de la Función Judicial, y voy a proponer unas reformas a ese código, la escuela judicial tiene que ser la escuela de posgrado de los operadores de justicia. ¿Qué significa esto? Usted gana un cupo y entra a la escuela de la Función Judicial, con un proceso amplio de estudios, los mejores profesores ahí, y estudia 2 años de derecho general, todo, principalmente deontología jurídica, aprende a ser honesto y ético. Luego de 2 años, pasa luego de exámenes a la última etapa, que es la de preparación específica. Usted tiene perfil para juez, venga acá y aquí se prepara 2 años más, es decir, 4 en total, para ser juez. Usted tiene perfil para fiscal, venga acá a estudiar 2 años más. Usted quiere ser defensor público, venga, 2 años más. Luego de 4 años de estudio, preparación, capacitación y especialización, recién entran al banco de elegibles. Es decir, renuncia un juez, se le destituye a un juez, se jubila un juez. Ese rato, el mejor puntuado de los 4 años de la escuela de posgrado, la función judicial, entra a formar parte. Esos son jueces, primero capacitados en la materia,
Segundo, capacitados en ética, honestidad y transparencia. Tercero, jueces formados en su personalidad, que no se vendan por unos 4 lentejas. Miren, ¿qué es lo que vemos ahora? Una relación incestuosa entre el delito, la política y el poder económico. Solo quien tiene dinero puede tener sentencias favorables en este país. Es decir, el juez, que es la persona en la que la sociedad debe poner el mayor de las confianzas, no tiene confianza. Pueblo donde su ciudadanía no confía en los jueces es un pueblo bárbaro, decía Sócrates. Miren, entonces todo está podrido. La política igual, la política, tal como sucede con estos jueces verdugos de la justicia, también tenemos políticos verdugos de la honestidad y de la decencia política. Estamos destruidos, lo que yo decía hace un momento, tenemos una sociedad enferma y hay que curarla. ¿Cuáles son los remedios? Hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, una transformación completa del sistema de justicia. Con lo que le estoy diciendo es un camino, es uno de los cambios, una transformación completa del sistema político. Díganme, ecuatorianos, ¿hay partidos políticos en el Ecuador? No hay partidos políticos. Hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Hay que fortalecerle a los partidos políticos. Sí, pero tal como es la política actualmente, no se lleva a fortalecer a esos partidos. Habrá unos 2, 3 movimientos de partidos por ahí que tienen alguna estructura, pero no hay formación de cuadros. Mire, para ser concejal, candidato a concejal, tiene que pasar todo un proceso de capacitación dentro de la estructura partidaria. Aquí no se puede decir, pero hay que cambiar bastante el electorado. Doctor Pazmiño, pero hay un antes y un después. Tampoco todo ha sido siempre así. Hay que ser claros con esto. Desde el gobierno traidor de Lenín Moreno, el país ha tomado un rumbo sin dirección que solamente se veía en películas de ciencia ficción, donde, por decirle, en la película de Batman usted veía al Guasón que entraba a las cárceles y hacía de todo. Y aquí se dio lo mismo, pues. Aquí en el gobierno de Lenín Moreno las cárceles se convirtieron en un holocausto, donde habían desmembrados, habían guerras, había de todo. Y luego en el gobierno del señor Guillermo Lasso, también desde las cárceles se comenzó a manipular todo, se comenzó a contaminar todo salió hacia las calles y lógicamente contaminó hasta la parte política. Hoy está convocado a las 2 de la tarde el señor Guillermo Lasso a dar su declaración voluntaria ante la Fiscalía por el caso Encuentro para hablar de esa famosa comisión de diálogo penitenciario. Usted como ex ministro de Justicia, sabe que en las cárceles el manejo de la mentalidad del narcotráfico, de la delincuencia, es la que contamina el resto del país. Entonces, aquí hay que poner 2 nombres en particular como culpables de todo lo que estamos viviendo actualmente. Gobierno de Lenín Moreno y gobierno de Guillermo Lasso. Exactamente, usted tiene razón. Hay que diferenciar lo que un antes y un después. Yo fui ministro de Justicia, por lo tanto manejaba el sistema carcelario, porque ese tiempo el sistema carcelario dependía del Ministerio de Justicia. Entonces me la sé completamente lo que pasó. Recuerden ustedes yo recuerdo que renuncié en mayo del 2018, precisamente porque ya vi lo que se venía, ¿no? Vi que se estaba fortaleciendo al interior de las cárceles a los movimientos y a los líderes del narcotráfico. Yo puse en alerta, no habían muertos antes, no habían masacres. Cuando yo estuve de ministro, sucedió unas muertes de 6 personas, pero no en el mismo día, 2, en el transcurso de 3 meses me parece que fue eso. Pero ya se venía a venir una estrategia del escenario del miedo, el segundo escenario que yo ya les decía. Es decir, cómo fortalecer al crimen para que genere terror en la ciudadanía, para que haya más sicariatos, haya más muertes, haya más venganzas, haya más droga en las calles, haya más droga exportando, etc. Entonces comienza, acuérdense ecuatorianos, las masacres en la cárcel a partir de
el último trimestre del 2019 y se fortalece en 2020 y 2021 con Lazo. Yo le pregunto, ecuatorianos, y Gustavo, y amigos que nos escuchan, ¿sabe usted si se esclarecieron las miles de muertes que hubieron en las cárceles? ¿Sabe usted si hay algún sentenciado por las masacres carcelarias? No, porque no conviene y no les importa. Eso no pasa nada, no les importa, porque se sabe desde dónde vinieron. Vea, entonces aquí hay un tema muy clave. Usted sabe que todo esta bulla del caso Metástasis, del caso Purga, del tema de la justicia, deviene como consecuencia de haber abierto la información que había en el celular del señor Norero, ¿no es cierto? De ahí viene todo. ¿Por qué la señora fiscal? Porque Norero murió hace más de 2 años y ella ya tenía el celular de Norero donde hay toda esta información. La mayoría puede ser verdad, pero por ahí puede haber algunas otras cosas no tan verdad, porque nadie hizo un peritaje técnico de eso, un perito imparcial, porque todo hace aquí la policía, todo. ¿Por qué la señora fiscal no hizo un allanamiento rapidito y violento a la celda de Fito, a la celda de Junior, y incautó sus celulares? ¿Por qué? ¿Por qué no incautó el celular del señor Chers una vez que falleció? O si lo tienen incautado, ¿por qué no se devela eso? Es terrible. La cosa es gravísima. Es muy grave. Porque ahí está la prueba de cómo el Estado fortaleció desde el Estado estratégicamente y como un objetivo político a los grandes grupos delincuenciales y del crimen organizado y del narcotráfico en el Ecuador. Entonces, ¿esto en qué va a terminar, mis queridos amigos? Va a terminar en 2 cosas. La primera, lo que estamos viviendo estos días, convocar a una consulta mañosa. Decirle a los ecuatorianos, aprueben la consulta para darles más seguridad. De las 11 preguntas, estimados amigos, de las 11 preguntas, ninguna va a fortalecer la seguridad ni va a terminar con la inseguridad. De las 11 preguntas, salvo una, y están en la Constitución, ya están en la ley. Mire, 4 preguntas. Por ejemplo, quiere que el ejército controle las armas en el ingreso y en los caminos de ingreso a las cárceles. Está en el COI que se aprobó ahí y que está en stand-by ahí. Quiere que se tipifique el delito de tenencia de armas, de las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la policía. Está en el COI, por Dios. Está ahí. Entonces, lo único, miren, con esta consulta mañosa e inútil, que se van a gastar $60 millones, que podrían dar ese dinero a las universidades para que den más cupos a los alumnos, lo único que quiere el presidente es lo siguiente: ganar esa consulta, ojalá abrumadoramente, decir que tiene un apoyo ciudadano, aprovecharse del capital político que supuestamente le da un triunfo en la consulta e inmediatamente, anoten ecuatorianos, inmediatamente si triunfa la consulta popular, inmediatamente terminará con los subsidios de los combustibles. Inmediatamente se subirá la gasolina. Acuérdense, ecuatorianos, porque Noboa, este muñequito de cartón, va a querer decir, tengo el apoyo ciudadano. Y como tengo el apoyo ciudadano, no voy a tener ninguna resistencia si es que subo el precio de los combustibles y de la gasolina. No se engañen. La única estrategia que está detrás de esta mañosa consulta popular es el fortalecimiento y la profundización del neoliberalismo en el Ecuador y la privatización de los activos nacionales del Ecuador. Subirá la gasolina, privatizará el Banco del Pacífico, privatizará CNT, acuérdense, y nunca cobrará el impuesto que deben las empresas Noboas y las grandes empresas del Ecuador. Eso tengan por seguro, ecuatorianos. Este es un objetivo perverso. La consulta es inútil, no sirve para absolutamente nada. Si quiere terminar con la inseguridad, exijámosle a Noboa que nos dé políticas públicas contra la inseguridad. Que nos dé cuál es el plan de seguridad que tiene el Noboa. Preguntémosle. Por lo tanto,
Si le decimos sí, le estamos dando un voto de confianza a Noboa para que siga destruyendo y siga llevándose el Ecuador en peso. Hay que decirle no. Y diciendo no, no es que estamos diciendo no quiero seguridad. No, no, señor. No, la inseguridad no se termina con la consulta popular. Esto es una mentira, esto es un espejismo, es un engaño. Ya no deben verle con la cara de bobo a los ecuatorianos. Y tenemos que rechazar eso. Ecuatorianos, por Dios, despierten, rechacemos eso. Que no nos vean con cara de inútiles, de bobos, de tontos. Por favor. Entonces, mire, todo este escenario que les vengo planteando termina en dos cosas, como les digo. La una, la consulta, y con la consulta prepararse para la reelección del Novoita. Eso es todo. Esa es toda la estrategia. No hay más. No hay más de estrategia. Está clarito. Y los únicos que debemos rebelarnos con eso somos los ecuatorianos. No podemos votar por nuestros verdugos. Ecuatorianos pobres, humildes, ¿cómo pueden votar? ¿Por quién les sumen la pobreza? ¿Por quién les sumen el abandono? ¿Por quiénes les meten más angustia, más desesperación todos los días porque no tienen trabajo? No tienen dónde llevar a sus hijos porque no hay hospitales públicos que les atiendan. No hay hospitales públicos donde les den medicina. Los centros médicos del Seguro Social Campesino destruidos en todo el país, destruidos en todo el país. Los servicios, los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino, que antes tenían al menos paracetamol, ahora no tienen ni eso. Los médicos están cruzados de brazos y los ecuatorianos están cegados frente a eso, frente a la propaganda de los medios hegemónicos, que si no votas a favor de la consulta, va a volver los sicariatos, va a volver la violencia. No, la violencia seguirá mientras no terminen con el lavado. Doctor, lamentablemente Ecuador tiene una historia muy marcada de un pueblo que depende mucho de sus políticos. Usted decía hace un momento, hay un pueblo anestesiado, pero también hay una gesta política anestesiada, o que por lo menos vive en un gran confort político de todos los beneficios que reciben. Pues ahí usted ve embajadoras de partidos que supuestamente eran contrarios al actual gobierno, que no comulgaban, que no querían entrar a los acuerdos. Ve asambleístas, escucha asambleístas que dicen que la pregunta 1 y la pregunta tal y la pregunta tal no. O sea, el resto sí. A ver, mientras la política no tenga una firmeza hacia dónde debe ir el Ecuador, el pueblo seguirá dormido. Totalmente. Y ahí la consecuencia de esta última inquietud suya es precisamente lo que yo decía anteriormente. No tenemos partidos políticos fortalecidos ideológicamente. Tenemos asambleístas de unos partidos que dicen que son de centro, pero terminan votando siempre con la derecha. Tenemos asambleístas y políticos, como usted dice, que antes eran extremadamente progresistas, que querían cambiar la sociedad, que combatían violentamente y duramente al neoliberalismo y a la derecha, y ahora son simples servidores de la derecha y del neoliberalismo. Están ahí de embajadores, están de subsecretarios, están de viceministros, están de todo. Entonces no hay coherencia ideológica. A ver, yo veo ahí gente progresista, gente de izquierda, inclusive amigos míos que antes eran revolucionarios, que queríamos el cambio de la sociedad en base a la guerra armada. De muchachos pensábamos así, ¿no? Que ahora son extremadamente serviles a las políticas de la oligarquía. Lo que usted dice, mi querido Gustavo, ¿cómo puedo creer yo de que una persona, un político es de izquierda, cuando me dice frente a una consulta popular amañada, mañosa, que tiene como única alternativa y única finalidad fortalecer el neoliberalismo y profundizar las estrategias de la derecha y del neoliberalismo en el Ecuador, destruir, desmantelar al sector público, fortalecer al sector privado, que me salga frente a esta consulta mañosa de Noboa, que me diga, no, si hay unas preguntas medias interesantes, así es que yo voy a pensarlo,
3 creo que voy a votar en contra, pero las otras voy a votar a favor. Y le he visto esto en gente muy inteligente, aparentemente. He visto esto en personas que tienen ya una trayectoria y una historia política bastante formada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El dinero nos obnubila? ¿La posibilidad de servir algún momento a la derecha nos obnubila? ¿O hay por ahí algún acuerdo que no sé, no se lo hace público para decir es que estamos apoyando por estas razones políticas, ¿no? Que podrían después convencer a alguien, pero no veo ahí coherencia ideológica. Entonces, ¿qué es lo que falta en el Ecuador? Fortalecer partidos políticos para crear cuadros fortalecidos ideológicamente. Un concejal de un partido de izquierda, de un partido progresista, tiene que mantener su línea progresista, su línea de combate al neoliberalismo, su línea de combate a la derecha, su posición de crear una sociedad equitativa donde haya redistribución de la riqueza en todo lado, en el municipio más pequeñito del país como en el municipio más grande. Nunca tiene que tomar una decisión alejada de su ideología política. O sea, decir voy a apoyar 3 preguntas y voy a votar no en 5, etcétera, no es ideológico. Así de sencillo. No es ideológico, es una actitud a medias tintas, es una actitud timorata. Yo siempre digo, el político que navega 2 aguas, hay que ayudarle a que se ahogue en la mitad del río. Porque no sirve ni en una orilla ni en la otra. En ninguna de las 2 sirve. Hay que ayudarle a que se ahogue en la mitad del río. No hay que salvarle. La política tiene que ser de principios. La política tiene que ser de actividad, de actuaciones, de honestidad. Yo soy un hombre de izquierda, progresista, y me mantendré toda la vida así. Entonces jamás puedo decir, es que pelear contra el delito sí me parece bueno, así es que le voy a apoyar en esto al Novoa. Es que sacar a la calle a los militares me parece que sí puede darnos seguridad, ¿no es cierto? Yo me siento seguro, vendo 10 policías, 10 militares en la esquina. Así es que le vamos a apoyar. No. Vean, ¿sabe cuántos policías han ingresado últimamente al staff de policías? Y la prensa lo presenta como un triunfo. Han ingresado 20,000 policías más. Ya están para graduarse 10,000 más y todos, bravo, me va a dar seguridad esto. No. El ejército en el Ecuador y en el mundo, lo único que sirve es para apoyar a las políticas económicas de los grandes grupos económicos, de los poderosos del país. Y siempre están ahí para darle palo a la ciudadanía, darle palo al pueblo que protesta. Eso hay que cambiar. Lo que yo vengo llamando la descolonización de la policía. Recuerden, lo que yo vengo diciendo a la justicia hay que despolicializarle. Usted va a la justicia, vaya a los juzgados, señores. Yo soy penalista. Usted vaya a la audiencia de flagrancia, es un policía. Termina la audiencia, están 5 policías. Vaya a la audiencia de juicio, ¿quiénes son los testigos? Son policías. ¿Quiénes son los peritos? Son policías. No digo que no sirva. Lo que pasa es que la policía tiene una formación disciplinaria y piramidal que responde no a sus conocimientos, sino a lo que le disponga. Entonces, ¿qué digo yo de despolicializar la justicia? Crear un sistema de investigación policial y de peritos de la sociedad civil, como sucede en el mismo Estados Unidos, como sucede en Europa. Usted ve que los peritos y quienes investigan el delito no son policías, son civiles especializados en criminalística y en criminología. Así es que sí hay todavía una alternativa, mi querida Carlita, frente a la pregunta que usted decía. ¿Tenemos salidas? Sí hay salidas. Sí hay salidas y sin recurrir a la fuerza, a la violencia, solamente lograr un consenso en el Ecuador en 3 temas fundamentales en la política. Todos luchar por una sociedad más justa y equitativa, una sociedad donde haya mayor redistribución de la riqueza, una sociedad donde no haya gente que tenga tanta plata, pero tanta plata que pueda comprar a una persona que no tiene nada y tenga que venderse. La consulta que nos vienen a vender como un éxito el contrato por hora. Por Dios, eso es comprar al pobre. Eso es comprar la angustia, la desesperación. Una persona por ganar $20 para llevar la medicina a su hijo es capaz de cualquier cosa.
Es que si la ciudadanía quiere que trabaje por horas, ¿cómo no van a querer en un pueblo tan desesperado? Entonces, primero, política, redistribución equitativa de la riqueza y una sociedad equitativa y justa. Económicamente, un sistema económico que no fortalezca las ganancias de los grupos poderosos, solamente de ellos. Y tercero, un sistema de justicia, que sea eso, sistema de justicia, y que no sea simplemente un espacio para las revanchas políticas como sucede actualmente. ¿Es cierto? A través del sistema de justicia yo le persigo a mi enemigo político. Y si la fiscal es del otro lado, estoy seguro que va a perseguir al contrario políticamente económico, a quien le mandaron a que controle, a que persiga. Entonces ese sistema de justicia no necesitamos. ¿Hay salidas? Sí, hay muchas salidas. Hay muchas salidas. Todo lo que tenemos que hacer es por sanar de esta enfermedad de odio que tiene nuestra sociedad, darle la posibilidad de que todos los ecuatorianos puedan participar activamente en sus decisiones y lograr un sistema político, económico y de justicia que equilibre el poder del Estado, que equilibre ese poder de persecución que tiene el Estado, pero también que tenga una balanza, un equilibrio con los derechos y garantías de los ciudadanos. Porque yo digo, ¿qué queremos? Un país y una administración de justicia moderna, que persiga estratégicamente al delito, pero evitando las arbitrariedades tanto de represión como de impunidad. Así de sencillo. Veamos la experiencia de los países nórdicos y tenemos por ahí una guía para hacer una sociedad más justa. Pero debemos buscar una nueva forma de vida en el Ecuador. Doctor, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Pazmiño. A ustedes un abrazo y a todos quienes nos han escuchado un abrazo muy cordial y siempre con la actitud positiva y la esperanza de que podemos tener un Ecuador más justo. Así es, doctor. Gracias al doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia, conversando con Ecuador en Directo.